Hola, muy buenos días, hermanos. Estamos aquí poniéndonos al corriente con nuestros devocionales y vamos a hacer un resumen. Voy a tratar de hacer un resumen de los capítulos que llevamos del libro de Números. Eh, Déjenme mencionar algo importante de este número, de este libro de Números. ¿Por qué se llama así? Este libro recibe este nombre debido a los censos que hay acerca del pueblo, ¿verdad? Va desde la entrega de la ley en el Sinaí hasta su llegada a las llanuras del Jordán. De eso se trata la narrativa de todo este libro de Números. Y nos vamos a dar cuenta de que constantemente hay quejas e incredulidad, por lo que los israelitas fueron sentenciados a vagar por el desierto durante casi 40 años. También en este libro se continúa hablando acerca de algunas leyes ceremoniales y morales, como las que veníamos estudiando en Levítico. Las pruebas del pueblo tienden marcadamente a distinguir los malos e hipócritas del pueblo de entre los siervos fieles y verdaderos de Dios que sirvieron con un corazón puro. Este libro también nos va a permitir ver eso, ¿no? Quienes tenían un corazón no conforme al corazón del Señor y quienes sí tenían un corazón conforme a Dios. Vemos en el capítulo 3, que es desde donde no hemos hecho devocional, cómo se nos empieza hablar acerca de los hijos de Aarón, ¿verdad? Los capítulos capítulo 3 del versículo de 1 al 13, habla del censo y de los deberes de los levitas, ¿verdad? Los levitas son tomados en vez del primogénito. Dios había dicho en la ley que todo primogénito le tendría que ser dado a Jehová. Todo primer hijo de los judíos tenía que ser entregado al Señor, pero Dios había redimido a todos los hijos a través de un sacrificio. Entonces todos los descendientes de Leví, la tribu de Leví, le pertenecían al Señor. Los levitas son numerados por sus familias y a cada familia se le asigna un deber. Había mucho trabajo correspondiente al oficio sacerdotal y ahora solo estaban Aarón y sus dos hijos para realizarlo. Vemos y sabemos que dos de sus hijos murieron por encender fuego extraño. Dios nombra a los levitas para que les asistan. A quienes le da una tarea de que cumplir, Dios les encontrará ayuda. Si Dios te ha llamado a algo, Dios te capacita para ese algo que te ha llamado. Los levitas fueron tomados en lugar del primogénito cuando el que nos creó nos salva, como fueron salvados los primogénitos de Israel, quedamos bajo una mayor obligación de servirle fielmente. El derecho de Dios sobre de nosotros por la redención confirma el derecho que Él tiene sobre de nosotros por la creación. Los levitas eran de tres clases conforme a los hijos de Leví. Gerson, no nuestro pastor, Gerson, los descendientes de Gerson, Coat y Merari. Y estos fueron subdivididos en familias. La posteridad de Moisés no fue en absoluto honrada ni privilegiada su descendencia, pero estaba a nivel con los demás levitas. Así pues, quedó claro que Moisés no procuró el progreso de su propia familia, ni les aseguró honores. La tribu de Leví era por mucho la menor de todas las tribus de Israel. Los elegidos de Dios solamente son una pequeña manada en comparación con el mundo. También vemos en este capítulo 3 el número de los primogénitos y el de los levitas eran muy aproximados entre sí. Dios conoce todas sus obras de antemano y hay una proporción exacta entre ellos y así se verá cuando se comparen. El pequeño número de los primogénitos, superior y por encima del número de los levitas, debían ser redimidos y el dinero de la redención había que pagarlo a Aarón. La iglesia se llama la congregación de los primogénitos, redimidos, no como ellos con plata y con oro, sino que estando condenados por la justicia de Dios a causa del pecado, fuimos como iglesia rescatados con la preciosa sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos los hombres son del Señor por creación, y todos los cristianos que han confiado en Jesús son suyos por redención. ¿Cuál redención? El precio que pagó Jesucristo por nosotros. Cada uno debe conocer su propio puesto y deber y no puede ni asignar o dar algún servicio requerido por tal amo con justicia. Debe de ser contado bajo la justicia de juicio. ¿Me explico? Cada uno debe de conocer a qué nos llamó el Señor. Y ya lo sabemos en la iglesia, nos ha llamado a compartir el evangelio y a servir haciendo discípulos, ¿verdad? No podemos servir a otro amo que no sea nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo avanzando, en el capítulo 4 seguimos viendo, o nos vamos a seguir encontrando con detalles acerca del servicio de los levitas, el deber de los cuatitas, los deberes de los gersoní, y empieza a dar una serie de deberes que cada uno de ellos tenía. Déjame resumirlo así.
El servicio de Dios debe hacerse cuando estamos más fuertes y activos. Los que postergan el arrepentimiento hasta una edad avanzada no toman en cuenta eso y de ese modo dejan la mejor obra para hacerla en el peor momento, ¿verdad? Seguimos viendo este tipo de deberes que Dios da a su pueblo y vemos que Dios ordena todo de tal modo que aunque los meraritas fueran los menos en cantidad, ellos tenían la mayoría de los hombres capaces, pues para cualquier servicio al que Dios llame, Él los proveerá dando fuerzas en proporción a la obra que Él nos ha dado, y Él va a asignar la gracia suficiente. La más pequeña de las tribus tenía muchos más hombres capaces que los levitas. Los que emprenden el servicio de este mundo son muchísimo más que los que somos consagrados al servicio de Dios. Hermanos, que nuestras almas estén totalmente consagradas a su servicio. Avanzando en el capítulo 5, podemos encontrar algo interesante, algo que se nos dice precisamente en los primeros 10 versículos, en lo que todo lo inmundo debe salir fuera del campamento, ¿no? Son 4 versículos interesantísimos, voy a leer los que nos dice: Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo lo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y así hicieron los hijos de Israel. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el campamento debía ser purificado. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? La pureza de la iglesia debe conservarse tan celosamente como la paz y el orden. Todo israelita contaminado debía ser apartado. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Mientras mayor sea nuestra devoción al Señor o nuestra devoción a Dios en una casa o en una familia, más obligados estamos a expulsar el pecado de nuestras vidas. Si un hombre daña o engaña a su hermano en cualquier cosa, es un pecado que está cometiendo en contra del Señor, que nos encarga y ordena estrictamente que hagamos justicia. ¿Qué hacer entonces cuando una conciencia despierta de un hombre la culpa, la carga de culpa en la que él se encuentra? Aunque lo haya hecho hace ya mucho tiempo, ¿sabes qué debemos hacer? Más allá de expulsarlo, debemos animarlo a que él tiene que confesar su pecado, confesarlo a Dios, confesarlo a su prójimo, avergonzarse por su pecado, aunque sea un pecado muy viejo, aunque sea un pecado que se pueda decir como una pequeña mentira, se debe de confesar. Debemos hacerlo de todos modos. No debemos dejar que nada inmundo permanezca sobre de nosotros. Ninguna raíz de amargura debe de permanecer en nosotros. Es por ello que tú y yo debemos pesar nuestra vida sobre de la balanza del Señor y que nuestra conciencia esté tranquila de que estamos obrando conforme al Señor, que de nosotros está brotando nuestra fe en Cristo y podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vemos en el capítulo 6 cómo se nos da la ley del Nazareo, ¿no? En la que se nos dice que ninguna parte del cabello se va a cortar, que no beberá vino, que no beberá sidra, ni nada, ¿verdad? Ahí hay una serie de líneas y vemos qué tiene que ver esto. Tal vez en este momento no podamos entenderlo, pero vemos cómo a lo largo del caminar de la escritura, y lo vamos a leer, hay varios nazareos. Sansón era uno de ellos. Eh, 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 También hay algunos, vamos a verlos conforme vamos avanzando en nuestra lectura bíblica. Algunos de estos nazareos eran elegidos por Dios desde antes de de su nacimiento, para ser nazareos toda su vida, como por ejemplo, ya te mencioné a Sansón, y viene otro a mi mente ahorita, me acuerdo, te lo repito, mira, Juan el Bautista también. Pero en general era un voto de separación del mundo y de consagración a los servicios de Dios, al servicio de nuestro Señor, por un tiempo limitado y bajo ciertas reglas. Por amor a Él, tú y yo hoy en día debemos renunciar a los deberes mundanos. Debemos renunciar a aquello que nos causa satisfacción de una manera banal, de una manera que no glorifica a Dios. Pueden ser, no sé, pequeñas adicciones a ciertos medicamentos o algún tipo de forma de vestir o lo que estamos observando. Todo aquello que despierte lujurias carnales en nosotros o placeres que distorsionen nuestra conciencia del cuerpo, es a lo que nos tenemos que abstener. Debemos hacer una profesión honesta de nuestra fe. Debemos hacer
una profesión sincera al Señor de nuestra fe, orientados siempre a lo espiritual y consagrados al servicio del Señor, deseosos de ser un ejemplo a los demás en nuestro Señor Jesucristo. Después, el día de ayer tuvimos un capítulo enorme, más de 80 versículos. ¿Y qué se nos habla en este capítulo? Se nos habla acerca de las ofrendas a los príncipes en la dedicación del tabernáculo. Se nos habla acerca de las ofrendas de los príncipes en la dedicación del altar. Las ofrendas de los príncipes para el servicio del tabernáculo solo se hicieron cuando estuvo totalmente instalado el tabernáculo. Las observancias necesarias siempre deben venir de ofrendas voluntarias. Mientras más progrese alguien, mayor es la oportunidad que tiene de servir a Dios y a su generación, a su contexto, a las personas que están a su alrededor. Tan pronto como se instaló el tabernáculo, se hizo provisión para mudarlo. Aun cuando acabamos de establecernos en el mundo, tenemos que prepararnos para cambios y mudanzas. Específicamente, recordemos que nosotros no somos de este mundo, vamos a ser como arrebatados, vamos a pasar la eternidad con el Señor. Amén. Después de los versículos 10 al 89, vemos cómo se nos habla acerca de los príncipes y los grandes hombres fueron adelante en el servicio a Dios. He aquí un ejemplo para que los que están en autoridad y tengan un rango elevado deben usar su honor y poder, su fortuna e interés para fomentar el servicio a Dios en los lugares cualquiera donde cada uno de ellos viva. Aunque era época de gozo y regocijo, de todos modos, en el medio de los sacrificios, hallamos una ofrenda por el pecado. Cuando estamos conscientes de que hay pecado, debe haber arrepentimiento, aún en nuestros mejores servicios. Hasta en los servicios que nos causan más gozo, debemos de buscar arrepentimiento en el Señor, que el Señor obre en nosotros esto. En todo acercamiento a Dios, por fe, debemos mirar a Cristo como una ofrenda perfecta por el pecado. Ellos llevaron sus ofrendas, cada uno en su día. La obra de Dios no debe de hacerse con confusión o precipitadamente. Se debe de dar el tiempo necesario y lo habremos hecho en el menor tiempo que fuese posible o por lo menos habremos hecho todo lo mejor. Si hay que hacer servicios durante 12 días seguidos, no debemos considerarlo como una tarea difícil de hacer o como una carga. Todas las ofrendas deben de ser por igual un motivo de gozo. Todas las tribus de Israel tuvieron una de participación igual en el altar y un interés igual en los sacrificios ofrecidos. El que ahora habló a Moisés como la Shekinah o majestad divina desde el medio de los querubines era el mismísimo Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, porque toda comunión de Dios con el hombre es por medio de su Hijo Jesucristo, por quien él hizo el mundo y gobierna la iglesia, el cual es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Y ya en el día de hoy, nuestra lectura bíblica abarca 3 capítulos. Estos 3 capítulos son interesantes porque en primer lugar nos hablan acerca de las lámparas del santuario y de la consagración de los levitas y de su servicio. Aarón mismo fue quien encendió estas lámparas y representó así a su divino Salvador, a su divino Señor. La escritura es luz que brilla en un lugar oscuro, dice Pedro. Sin ella, hasta la iglesia puede ser un lugar oscuro. La escritura debe de ser siempre esa lámpara que ilumina nuestras vidas. ¿Cómo hubiera estado el tabernáculo que no tenía ventanas sin lámparas? ¿Ves la importancia de la luz, de la palabra de Dios? La obra de cada ministro es encender las lámparas mediante la exposición y la aplicación de la palabra de Dios. Jesucristo es la única luz en nuestro mundo tenebroso y pecaminoso. Por su expiación, por su palabra, y el Espíritu Santo difunde la luz alrededor de nosotros. Y del versículo 5 al 26 tenemos las instrucciones en el capítulo 8 para la solemne ordenación de los levitas. Todo Israel debía saber que ellos no tomaron por sí mismos este honor, sino que fueron llamados por Dios. Tampoco bastaba que ellos fueran separados de los demás. Todos los que son empleados por Dios deben ser consagrados a Él conforme a su tarea. Nosotros hoy en día como cristianos debemos de obedecer a nuestro Señor en la primera ordenanza que Él nos da, que es que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos entregarnos al Señor y luego debemos de dar nuestro servicio de la mejor forma al Señor.
Los levitas debían ser purificados. Los que llevan el servicio del Señor debemos estar limpios. Moisés debía rociar agua, debía así como que rociarlos con agua sobre de ellos. Esa agua era la llamada agua de la purificación sobre de ellos. Esto significa el que tú y yo nos apliquemos la sangre de Jesucristo en nuestras almas por medio de la fe, para que seamos aptos para servir al Dios vivo. ¿Cómo se hace esto? A través de nuestra confianza solamente en Cristo. Dios nos declara justos a través de esto. Todos los que esperamos participar de los privilegios, de las bendiciones que nos han sido dadas, debemos de acercarnos a Dios en fe, creyendo que Él nos bendice, ¿verdad? ¿Qué bendición más grande es esta? Capítulo 9 nos habla entonces de la Pascua y de cómo era que se manifestaba Dios al pueblo. Esto tuvo que haber sido impresionante. Una nube de fuego en las noches y una nube por el día. Y Dios sigue dando instrucciones a cada persona del pueblo en la manera en la que tienen que celebrar incluso hasta las fiestas. Tenemos que recordar qué fue lo que Dios hizo para que no olvidemos el servicio que tenemos que tener hacia con Él. Acordémonos que la Pascua es un tipo de Jesús. Se sacrificó un cordero perfecto sin defecto de un año y se puso sobre el dintel de las puertas de las casas. Y la muerte no vino sobre de los primogénitos de Israel. ¿Y por qué decimos que es un tipo de Cristo? Porque aquellos que creemos en la muerte de Jesucristo, en el derramamiento de su sangre, en su sepultura y en su resurrección, no veremos más la muerte jamás. ¿Por qué? Porque tenemos vida, vida eterna. Capítulo de 9 de Números nos sigue hablando ahora de cuál era el propósito de esta nube, de la presencia de Dios. El propósito era de servir de señal y era un símbolo visible de la presencia de Dios en medio de Israel. Qué recordatorio más grande y poderoso poder estar viendo con tus ojos que Dios permanecía contigo. Y tal vez hoy no lo puedas ver, pero déjame decirte una cosa. Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando la nube se levantaba, ellos partían. Por muy cómodos que estuvieran, ellos sabían que se tenían que mover. Y cuando la nube permanecía, ellos descansaban y hacían ahí su habitáculo. Ellos estaban ahí. Hermanos, tenemos que entender que tal vez hoy en día tú y yo no podemos ver una nube de fuego o una nube densa de remolino avanzando sobre de nosotros. Pero ¿sabes qué? Sí podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Debemos dejarnos guiar por el consejo de Dios a través de su palabra. Debemos de dejarnos también ser usados por nuestro Señor, que su Espíritu Santo fluya a través de nosotros, a través de la forma en la que prediquemos el Evangelio. No olvidemos que el Señor endereza las veredas, endereza los caminos de aquellos que lo reconocen a Él, de aquellos quienes confían en Él. Nuestro corazón siempre debe moverse y reposar a la orden del Señor, diciendo cada uno de nosotros, Padre, hágase tu voluntad, dispón de mí y de lo mío como te plazca. Lo que tú quieras, donde tú quieras, solo déjame ser tuyo y estar siempre en el camino de mi deber. Cuando tú y yo aplicamos estos preceptos en nuestras vidas, nos vamos a hallar en un continuo gozo, en una plena y continua satisfacción, aún en medio de nuestras difíciles vidas. Dios nos da confianza en medio de la incertidumbre y Él continúa guiando nuestros caminos. El capítulo 10 de Números, que fue nuestra lectura del día de hoy, nos habla acerca de las trompetas en primer lugar. Habla de unas trompetas de plata. Moisés recibe las instrucciones de parte del Señor sobre de cómo se iban a hacer los anuncios o avisos públicos que debían darse al pueblo por medio de los sonidos de estas trompetas. Sus leyes tenían que ser divinas en todos los casos. Por tanto, aún en este asunto, Moisés recibe órdenes de parte del Señor. ¿Sabes? Un autor bíblico, un comentarista bíblico, dice que hoy en día estas trompetas tipifican la acción tuya y mía de predicación del Evangelio.
Suena como una alarma para los pecadores, los llama a arrepentirse y proclama la libertad de los cautivos y esclavos de Satanás y reúne a los que adoran a Dios, los dirige y los anima en su pesada jornada, los estimula a combatir contra el mundo y contra el pecado. Dirige la atención de cada pecador hacia el sacrificio de Cristo y muestra la presencia del Señor para su protección. Se llama Matthew Henry quien dijo esta frase y la quise mencionar para que la tengamos presente. El sonido de la trompeta, hermanos, es el evangelio, es el poder de Dios para salvación y exige la atención de todos aquellos a quienes se envían. También hablamos o vemos en este capítulo 10 que había un tiempo, ¿verdad? Había un tiempo en el que se podía servir al Señor. Debían tener 25 años, si no mal recuerdo, dice la Escritura, para empezar a servir, y cuando tenían 50 no podían servir más en ciertas actividades. Podían hacer guardias, pero no podían servir más. Y esto nos habla, hermanos, de que también hay un tiempo en el que tú y yo podemos servir a nuestro Señor. Podemos hacerlo en una forma grata, en una forma en la que le glorifiquemos. No estoy diciendo que de 25 a 50 no. El tiempo es hoy. El tiempo es el de tu salvación. Cuando has confiado en Jesús, ese es el momento en el que tú y yo podemos servir. También nos habla acerca de un descanso y de no una sobresaturación de actividades. Hermanos, nunca descansaremos, nunca nos sentiremos en casa hasta que tú y yo lleguemos al cielo. Pero allá nos vamos a dar cuenta que todo está bien. Por lo tanto, quienes nos sometemos a la dirección de la palabra y del Espíritu de Dios, vamos en un rumbo correcto, aun cuando parezcamos estar cansados, aun cuando parezcamos estar confundidos. Mientras estemos seguros que no podemos perder a Dios como nuestra guía, no debemos por qué temer nada en nuestro servicio y en nuestro caminar con Dios. Los últimos 3 versículos nos hablan acerca de las salidas y entradas y nos da un ejemplo para empezar y terminar la jornada diaria y el trabajo de cada día con la oración. He aquí la oración de Moisés cuando el arca emprende la marcha. Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Hay gente en el mundo que es enemiga de Dios y lo aborrecen. Enemigos secretos y declarados, enemigos de sus verdades y de sus leyes. Hay enemigos en el mundo de nuestro Señor. Pero para dispersar y derrotar a los enemigos de Dios, solo se necesita que Dios se levante. Démonos cuenta también que en la oración de Moisés, cuando el arca descansaba, eh, él oraba para que Dios hiciera descansar a su pueblo. El bienestar y la felicidad del pueblo de Dios consiste en la presencia continua de Dios entre ellos. La seguridad de ellos no radica en su cantidad, sino en el favor de Dios y en su misericordioso regreso siempre a ellos, y en el que Él repose en medio de ellos. En esto podemos decir, qué dichoso fue el pueblo de Israel, qué pueblo era como Israel. Yo siempre iba delante de ellos y detrás de ellos para encontrarles un lugar de reposo en el camino. Pero ¿sabes algo? Qué dichosos somos los hijos de Dios, porque la promesa es la misma. Él sigue con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nuestras oraciones es la manera de permanecer conectados con el Señor, de podernos comunicar con Él, pero también en su palabra podemos escuchar su voz. Recordemos que Él nunca nos va a dejar y Él nunca nos va a abandonar. Con esto nos ponemos al corriente y esperamos ya no atrasarnos más en este tema de los devocionales. Les animo a orar por nosotros, estamos pensando en algunos cambios que van a ser de mucha bendición. Hermanos, sigan leyendo sus Biblias, que la palabra de Dios les siga hablando y que Dios les bendiga. Hasta luego.